Hoy en la actualidad hemos visto cómo la IA, ¿no? No sé si saben todos, la inteligencia artificial nos está invadiendo, ¿sí? En todo lugar vemos la inteligencia artificial y con esto no quiero tampoco que se malinterprete. No es que está mal en su totalidad, no. Son herramientas que utilizamos. Es más, el celular mismo es una IA, una inteligencia artificial. Usted encuentra sin número de cosas. Últimamente me he dado cuenta que creo que van a dejar de existir las productoras de música porque salen unas creaciones increíbles con la IA. Pero, por otro lado, sí también podemos entender que esto está transformando prácticamente al ser humano, que de tal manera que nos clonan, ¿no? La voz, el aspecto, nos hacen prácticamente igualitos y prácticamente pasaríamos, ojalá que nos llegue aquí a nuestra iglesia, de momento que solo pongamos aquí de pronto al pastor Enriquito en pantallas y él está predicando en otro lugar. No sé, puede ser que llegue, pero así es lo que estamos viviendo, la tecnología de hoy. Pero por otro lado, también entendemos que hay lugares en donde todavía se sigue animando a la lectura. ¿Sí? Esta biblioteca queda en El Salvador, el BINAES, una de las bibliotecas más grandes de Latinoamérica y del mundo. El presidente de este país, no sé si ustedes saben, tiene una influencia grande de la palabra de Dios, instruye de esa manera. Y hay un segmento grande de libros de teología y un segmento grande donde hay muchas Biblias y la gente puede acceder a esto, al conocimiento, a la sabiduría de Dios. Ya poco se ve bibliotecas, ¿no? Bueno, los que pasamos de los 40 años podemos recordar que antes el único mecanismo era la biblioteca. Y ahí uno se encontraba con los amigos, amigas y se disfrutaba de una forma, ¿no? Muy bonito. Ahora, en cambio, tenemos la IA. Consultamos todo en minutos y resuelto. Pero la pregunta sería, ¿qué es lo que nosotros como cristianos tenemos como cimiento, como un cimiento, como una base? ¿La palabra de Dios primero o de pronto buscamos más alternativas? La palabra de Dios es la sabiduría mismo de Dios para nuestras vidas. Es la única herramienta que nos ha dejado. Es la guía. Es el manual de vida para un creyente, para un cristiano. Para lo cual debemos nosotros recurrir constantemente a su palabra para poder adquirir esta sabiduría. Nos podemos hacer varias preguntas aquí, ¿verdad? ¿En dónde está la balanza? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué es lo que nos llama la atención más? Para esto, pues vamos nosotros a seguir adelante con los proverbios, ¿sí? Pero antes de eso vamos a acordarnos un poquito de lo que hablamos en el capítulo 1. Recuerde qué es lo que se habló en el capítulo 1. En Proverbios 1:7 decía que el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. La sabiduría viene acompañada con la disciplina. Si no somos disciplinados, la verdad, por más que queramos buscar la sabiduría, no lo vamos a conseguir. A veces solamente nos conformamos con un domingo y es suficiente. No, debemos recurrir constantemente, debemos estar en búsqueda constante en la palabra de nuestro Señor. Pero antes de esto también quisiera aclarar un poco más el panorama sobre la sabiduría. ¿Y qué es esto? Que debemos entender que hay una sabiduría de Dios y una sabiduría humana. Ojo, no hay que aquí mezclarlo esto, porque muchas personas dicen, sí, soy bueno, soy inteligente. Hay personas que si no se lo sabe, se lo inventan aunque sea. Y decirse que es muy sabio, mucha inteligencia, pero es una sabiduría humana. La sabiduría de Dios es buena para nosotros, es sana. Mire lo que dice, les voy a leer, Santiago 3:13 al 18. Quisiera leerles, usted de pronto puede anotarle y leerlo luego. Dice, 2 clases de sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica.
porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Qué diferencia, ¿no? Esa sabiduría humana en donde nos lleva prácticamente a tener envidias, rivalidades, a la final no somos sinceros con esa sabiduría humana. En cambio, la sabiduría de Dios dice que es más bien pues pacífica, bondadosa, dócil y hace buenos frutos. Con esto pues quisiera que todo quede claro. Hay una sabiduría de Dios y hay una sabiduría mundana, o sea que no da frutos para nada. Y con esto pues vamos a hacer nuestro estudio de hoy, pero antes de esto pues permítame hacer una oración para empezar la enseñanza. Señor mi Dios, gracias te doy por tu presencia, porque tú eres bueno, Señor, bondadoso. Tú nos has traído hasta este lugar para escuchar tu palabra. Guíanos, danos la luz, sobre todo que podamos entender en sí lo que es tu sabiduría, Señor. Que podamos tenerlo en nuestro corazón y podamos darlo en evidencia con amor, con paciencia, con tolerancia hacia los demás. Señor, bendice todo lo que vamos a hacer en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para esto, pues, vamos por favor a Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 22. No pierda de vista este pasaje. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 22. Como primer punto, vamos a entender que la sabiduría de Dios abre una estrecha relación con Dios, con Él, ¿sí? Nos da una estrecha relación, nos une. Según el versículo del 1 al 9, dice: Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, y tu oído inclinas hacia la sabiduría, y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da a la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. ¿Qué quiere nuestro Señor, nuestro Dios? Pues que busquemos, anhelemos la palabra de Dios, anhelemos esa sabiduría que viene de Él. Y así podemos tener nosotros una relación, porque muchas personas vivimos creyendo o sabiendo que existe un Dios, pero no tenemos una relación con Dios. Y pensamos saberlo a veces todo, pero dice más bien que debemos atesorar sus mandamientos. ¿Atesorar qué quiere decir o qué podemos entender? Atesorar es cuando usted tiene algo caro y usted quiere guardarlo y lo guarda muy bien. Le pone llaves, candado, otros le ponen cadena, lo que sea, pero con tal de guardar. Así debemos nosotros atesorar sus mandamientos, guardar en nuestro corazón y que nadie nos los quite, que no nos podamos distraer de nada, sino más bien tener esa sabiduría en nuestro corazón, los mandamientos, buscando sabiduría. Porque aquí dice en el versículo 4, si la buscas como a plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Aquí en nuestra provincia de Imbabura, aquí cerca, Buenos Aires, ya se imaginarán qué pasa ahí, ¿no? La gente hace lo que sea por ir a buscar oro. Venden casas, carros, propiedades, dejan su trabajo y se van a buscar el tesoro. Pasan hambre, peligro, frío, todo con tal de conseguir oro. Yo creo que así deberíamos nosotros buscar este tesoro, que es la palabra de Dios, la sabiduría mismo de Dios aquí, en nuestras manos. No hay que irse lejos. Nadie nos impide buscar la palabra de Dios. Nadie le puede decir no puedes buscar. Tenemos esa libertad. Aquí creo que están algunos compañeritos míos de CCB y sobre todo son los jóvenes. Qué bonito, chévere. Más de la mitad del aula son jóvenes.
Gracias a Dios. Porque eso es lo que Dios quiere, que la juventud busque de Dios. Están buscando y en vez de estar discotequeando, buscando amigos o yo qué sé, perdiendo el tiempo, buscan de Dios. Dan un tiempo para Dios. Otros jóvenes están en FLED, están capacitándose. Ha habido jóvenes que se han ido hasta Quito, 1 año. Qué bueno, buenísimo. En busca de Dios, de sabiduría. Y me hace acuerdo mucho los pasajes, ¿no? En donde Pablo y Silas van al pueblo de Berea. ¿Y qué pasó ahí? La gente de Berea, los creyentes de Berea, escuchaban a Pablo, decían, no me conformo con escucharle. Yo voy a mi casa, me siento con mi familia o con mis amigos y busco más y corroboro si Pablo estaba en la verdad. Jóvenes, que nadie les impida buscar de Dios. Absolutamente nadie. Familias, nadie les puede impedir a buscar de Dios. Haga sus reuniones, busque a más amigos, busque a más jóvenes. Que digan, sí, yo quiero aprender más. Que no se conformen con el domingo. Que no se conformen con una reunión de jóvenes. Que no se conformen con una reunión de adolescentes. Sino más bien diga, qué buena que estuvo la palabra. Pero yo quiero más. Y yo voy a reunirme con más jóvenes. Que nadie les impida. Absolutamente nadie. Dios es bueno y nos da su palabra en libertad. Y si usted quiere hablar de Dios, es libre. Eso es ser sabio. Tener sabiduría. No encajarse en un lugar nada más, sino procurar alimentarse. ¿Y cómo también la sabiduría se expresa de esta manera? Pues sintiendo la presencia de Dios de forma real. Porque podemos aparentemente vernos con mucha sabiduría, pero a veces no la aplicamos. Sienta de verdad a Dios en su vida. ¿Y cómo? Bueno, en Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Y hay personas, humanos, que quieren menospreciar a la gente, a los jóvenes. Si ni Dios lo hace eso, Dios dice que da sabiduría a todos. Acerquémonos a Cristo, acerquémonos a la verdad, que es su palabra. Con esto podemos entender que el origen de la sabiduría es Dios. La sabiduría es Dios mismo. Provee el conocimiento y la inteligencia. También nos enseña que el propósito de la sabiduría es enriquecer la vida. Con esto tengamos cuidado. Cuando se dice enriquecer la vida, no quiere decir que usted pide sabiduría a Dios y Dios le va a dar riquezas. Se va a volver millonario, yo qué sé, va a tener su negocio que tanto ha soñado. No consiste en eso. Consiste en que usted comprenda que la riqueza es su palabra. Esta es la riqueza que usted tiene. Y esta es la base de la vida del ser humano. Debería ser así. Entonces, cuando decimos que enriquece la vida es para protegernos del peligro en este camino. Y el resultado de la sabiduría es, pues, ayudarnos a ser fructíferos en nuestra manera de vivir. ¿Es fructífero usted? ¿Tiene sabiduría de tal manera que da frutos? Amor, benignidad, tolerancia, paciencia, mansedumbre, dominio propio. La sabiduría nos da eso. Debemos nosotros desarrollar esos frutos. Con estos 3 puntos podemos entender un poco más. Y como segundo punto es que la sabiduría transforma la mente. Al adquirir sabiduría, Dios quiere transformar su mente. Y con esto permítame decirle, pero hay personas en las que vivimos como en una mente cuadrada, ¿no? No queremos salir de nuestro conocimiento personal o humano. No queremos entender la palabra de Dios. O a veces ni siquiera nos interesa. Pero Dios dice, quiero transformar tu vida. Quiero transformar tu corazón. Y quiere darnos sentido a la vida. En el versículo 10:11 dice, la sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará
la inteligencia te protegerá. Dios quiere darle sentido a su vida. Dios quiere que usted sepa que usted puede ser una nueva criatura, con una mente diferente y un corazón diferente. Segunda de Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, hoy ha llegado lo nuevo. Acabamos de cantarlo. Espero que usted le haya entendido la canción. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura, la palabra de Dios. Eso dice. Usted puede ser una nueva criatura. Y si ya lo es, pues gócese en el Señor. Diga, qué bueno, tú me has rescatado, me has hecho un hombre nuevo, una mujer nueva. Y eso le va a dar sentido a su vida. Pero todo depende de cuán sabio es en la búsqueda de Dios. Dios quiere darnos un equilibrio entre el corazón y la mente. Porque generalmente nosotros como que somos más emocionales. Las emociones, pero pocas convicciones. Y nos gana el corazón. Y queremos como salir ganando nosotros. Pero por otro lado está la mente. Porque la mente nos lleva a refugiarnos en cosas que no son buenas, que no honran a Dios. Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia. ¿Es sabio usted para saber en dónde puede y debe refugiarse? ¿Sabe usted? Su mente le empieza a jugar, ¿no? Dice, ¿en dónde me refugio? Amigos, amistades, vicios. Pues Dios dice que busquemos de Él, que seamos sabios, que nos fortalezcamos en Él y que busquemos ese refugio que está solamente en Cristo Jesús. Así que Dios quiere transformar su mente, sí, por medio de la sabiduría. Y también, ¿qué quiere nuestro Señor? Que tengamos cuidado, que tengamos esa protección de Él y que también seamos prudentes sobre todo, como cristianos. Y si usted está conociendo la palabra de Dios, aprendamos a ser prudentes. Dios nos quiere dar este cuidado. Pero nosotros somos necios, sí o sí. Seamos necios. Vemos el paso cebra y pasamos por donde quiera. Y por eso se causa accidentes. Incluso ha habido muertes, ¿no? Donde hay el paso peatonal, el puente peatonal, pues no. Estoy de apuro. Cojo otra vía. Dios nos quiere proteger, nos quiere cuidar. También nos quiere equipar en varios lugares o empresas, especialmente, ¿qué es lo que le dan? Una indumentaria donde usted tenga protección para evitar accidentes, bueno, muchas cosas. Entonces Dios quiere pues protegernos. ¿Y cómo Dios nos equipa? Con su palabra. Su palabra mismo. Esto es lo que nos protege a nosotros. Nos quiere proteger porque nos ama, porque le ama a usted. Y también quiere hacernos hombres y mujeres prudentes. Porque bien dice la palabra de Dios, la lengua da vida o da muerte. Y a veces nosotros no medimos nuestras palabras, no somos prudentes. Y quiero aprovechar, querida iglesia, porque sí, se da. Varias personas que son sirven con mujeres, me han comentado, ¿no? Sí, aquí se pone el anuncio de que apague el celular. Sí, que no exista distracciones. Bueno, algunos sí le ponen, creo, en silencio, pero Facebook, WhatsApp, TikToks, en medio del culto. En un culto donde se honra a Dios, o se debe honrar a Dios. Eso es el temor a Dios también. Respeto, consideración a la palabra de Dios. Y sí, los sugieres también tienen que estar ahí, despierte. Cuando nosotros venimos a la iglesia, debemos venir con corazón abierto, con todos nuestros sentidos para comprender la palabra de Dios. Pero a veces también se vuelve como un conversatorio el culto. Y somos imprudentes. Por ahí estamos conversando, ¿y qué hay de almuerzo ahora? ¿Vamos a tu casa o a la mía? ¿Quién juega? ¿El Barcelona? Y empezamos a conversar y totalmente nos desubicamos de ser sabios. Porque somos imprudentes. Querida iglesia, seamos prudentes.
Aprendamos a ser prudentes en medio de un culto donde se honra a Dios, se busca a Dios. No es un conversatorio, es que nosotros debemos poner nuestros sentidos en Cristo Jesús. Por eso dice el Proverbios 17:28, mire, aprendamos de esto. Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Qué duro, ¿no? Hasta un necio pasa por sabio en este caso. Debemos aprender. Dios quiere cuidarnos, protegernos, pero también que aprendamos a ser prudentes. También vamos a aprender lo siguiente en este tercer punto, es que la sabiduría nos quiere proteger del mal camino. Cuando hablamos del mal camino, pues debemos entender claramente que nosotros por naturaleza sí, tratamos de cuidarnos, sí, evitamos el mal camino, pero debemos entender algo. Cuando el pecado da a luz en su vida, se manifiesta, el mal camino en cambio nos empieza a atraer. Nos gusta lo peligroso, lo prohibido. Nos gusta, nos llama la atención. Y mucho más cuando tenemos influencias. O sea, ¿qué quiere decir? Malas amistades. ¿Qué está escogiendo usted? En el trabajo de pronto nos influyen, no, es que es la fiesta navideña, ya se viene, ¿no? No pasa nada, tómate una copita nomás. Ahorita no estás en la iglesia, tranquilo. O mira ahí, la compañerita del trabajo te está haciendo ojitos. Y así empezamos a caminar, a jugar con el fuego, y a veces nos podemos quemar e incluso nos podemos acostumbrar a esto. Dios nos quiere proteger de este mal camino, sacarnos de ese camino oscuro y más bien llevarnos a su luz. Es lo que quiere Dios en nuestras vidas, en su vida. Pero también debemos hablar cómo el éxito artificial empieza como a querer convencer a las personas. ¿Por qué digo éxito artificial? Porque el mundo le quiere ofrecer eso. Le quiere como inducir a que usted crea que todo está bien. Pero mire lo que dice ahí en el versículo 12 al 15. La sabiduría te librará del mal camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas, de los que se apartan del camino recto, para andar por sendas tenebrosas, de los que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad, de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. Podríamos hablar que aquí está hablando como de una persona, un hombre, sí, especialmente los hombres, sí, tenemos tendencia a hacer caso a cualquier cosa. Y empezamos como a disfrutar de esto. Y el éxito artificial es eso, es momentáneo. Lo que Dios quiere darle es algo eterno. Es como los fuegos artificiales, ¿no? Usted las ha visto, ¿no? En el cielo, revienta eso. Y salen luces. Muy bonito. Pero ¿cuánto dura eso? Segundos. Así es el éxito artificial que el mundo nos quiere dar. ¿Y qué se consigue? Nada. Yo suelo decir a veces en mi testimonio, ¿no? Yo antes andé así, de músico en los escenarios, de aquí por allá. ¿Qué he conseguido? Nada. De los que antes eran mis amigos, nadie asoma. Más bien asoman para criticar, ¿no? Te has hecho hermanito. Pero sé que tengo de Dios hoy, y el éxito es tenerlo a Dios en mi vida. Ese es el éxito para mí hoy. Y tenemos también que cuidarnos de ese desenfreno. La palabra mismo lo dice, desenfreno, sin frenos. Estamos corriendo tan rápido y nos aceleramos y queremos todo apresurado y no somos poco sabios en esto y después nos estrellamos. Y muchas personas no tienen salida de esto. Se chocan tan fuerte porque tienen una vida desenfrenada y empiezan más bien a festejar esto, como dice aquí el versículo 14, de los que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad. Muchos se gozan de eso, de ser hombres perversos. Disfrutan. Nosotros ahí vemos en tantas redes sociales en donde esto se da like al éxito artificial. Y no sé si usted es de esos, cuídese. No sea partícipe de esto.
porque muchos dan like a cosas que son vanas, que no son buenas. Por eso hay un dicho, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Esto tiene una base bíblica, que es Proverbios 13:20. El que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Así que escoja bien ese camino. ¿Qué camino quiere usted? ¿Qué amistades tiene usted en este momento? Sea sabio para escoger. Estamos hablando de los proverbios, de aquel rey, ¿no? El rey Salomón. Y aquí tenemos un esquema en donde nos hacen tener un poco, así como en resumen, ¿quién fue este rey? Sabemos muy bien que fue un rey donde era obediente a Dios, era temeroso de Dios, se sujetaba a Dios y pidió algo. ¿Qué fue que pidió? Sabiduría. Y Dios le concedió. Entonces este rey se vuelve una persona sensata, con claridad. Sensatez o una persona con cordura, ¿qué es? Si yo veo un barranco, yo veo el peligro, yo me alejo. Eso es sensato, evito caer. El rey Salomón fue eso. Evitó caer en muchos errores y era obediente. Entonces Dios le da conocimiento, sabiduría, y la sabiduría empieza a desplegarse y le da memoria, le da discernimiento, qué es la verdad de lo bueno y de lo malo, qué me conviene y qué no me conviene. La sabiduría empieza a darle inteligencia, experiencia en todas las áreas de la vida, porque era un hombre muy sabio. Su pueblo crecía también en sabiduría, pero también en riquezas. Le dio mucha experiencia para gobernar bien, diligencia, entendimiento en lo que Dios le decía. Y el rey Salomón empieza a reflexionar y dice, ¿qué Dios tan grande que yo he tenido? ¿O tengo un Dios poderoso que está de mi lado? Y el rey Salomón, pues claro, reflexiona en esto y cada vez más se compromete con Dios. Y hay tomas de decisiones por medio de la sabiduría, hay decisiones que el rey Salomón toma. Y estas decisiones le convierten en un hombre diligente, le convierten en un hombre prudente, le convierten en un hombre con cordura. Qué bueno, ¿no? O sea, buenísimo. El rey Salomón aprendió de todo esto, de la sabiduría que vino de Dios hacia él. Y hay dos cosas aquí: éxito o fracaso. Claro, por un lado vemos un éxito, pero, ojo, no se valga solamente en las riquezas. Como dije hace un momento, es que el éxito es tener a Dios en su vida. Y eso es lo que tuvo el rey Salomón. Ese fue el éxito, porque él decidió creer en Dios. Antes de pasar al siguiente punto, también me gustaría leer unos pasajes en Primera de Reyes. Pero antes de esto, yo quisiera ponerme de este lado. En vez de poner Rey Salomón, poner mi nombre. O de pronto usted puede poner su nombre y decir, ¿qué tan sabio ha sido? Yo hace unos 12 días cumplí mis 42 años. Y yo analizaba mi vida y decía, ¿qué he hecho? ¿Cuánta sabiduría he tenido? ¿He buscado la sabiduría de Dios o he buscado más la sabiduría del humano, del hombre? Es algo que a mí me reta y me desafía en realidad. De pronto yo he tenido inteligencia, buenas tomas de decisiones, he tenido discernimiento o he sido sensato. Yo me he hecho esas preguntas. De pronto ya vamos a acabar el año y usted puede decirse también, este 2025, ¿cómo lo está acabando? Y bueno, vamos a ver este desenlace del rey Salomón. Un hombre sabio, pero mire lo que dice Primera de Reyes 11, del 1 al 6, voy a leerles. ¿Cómo es que cayó este hombre de ser un hombre sabio y llegó a hacer esto? Las mujeres de Salomón. Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres. Moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras que
procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y decidió amarlas. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. ¿Qué quiere decir? A la actualidad, digamos, bueno, son unión libre. Todas estas mujeres hicieron que se desviara su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón actuó mal ante el Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Éxito o fracaso. Fracaso. Después de todo esto, de esta rebeldía y desobediencia del rey Salomón, hubo destrucción, hubo caos. Así que nosotros nos podemos confiar de decir que somos sabios nada más así. No, ni siquiera el rey Salomón. Por eso es que debemos recurrir constantemente a Dios, postrarnos ante Dios, reconocer nuestros errores, nuestros pecados, que exista el reconocer que somos todavía débiles, que exista el arrepentimiento verdadero y no caigamos en esto. Pidamos sabiduría a Dios. Y para esto pues quiero ir al punto 4, donde la sabiduría nos quiere dar pues protección de la seducción. En el versículo 16 al 19 dice: te librará la mujer ajena de la extraña de palabras seductoras, que olvidándose de su pacto con Dios, abandona al compañero de su juventud. Ciertamente su casa conduce a la muerte. Sus sendas llevan al reino de las sombras. El que se enreda con ella no vuelve jamás, ni alcanza los senderos de la vida. ¿De qué es lo que nos tenemos que cuidar? ¿Qué es lo que nos está seduciendo? Y la palabra de Dios es dura, es verdad, pero es buena y nos quiere ayudar y nos quiere animar a no caer en esto. Nos dejamos seducir de redes sociales, donde el primer punto es que perdemos el tiempo. ¿Cuántas horas da a esto? ¿Cuántas horas usted da? Y las redes sociales le envuelve de muchas cosas que no son reales. Hay personas que se dejan pasar por alguien quien no es. Ahora con la inteligencia artificial yo puedo crear la imagen de quien quiera de ustedes y yo hago una red social y puedo hacerme pasar tranquilamente. ¿Cómo nos está seduciendo? Y podría decir aquí que lance la primera piedra el hombre que no ha visto pornografía. Que lance la primera piedra el hombre que no ha visto una mujer con lujuria. Todos caemos, muchos hemos caído así. Nos dejamos seducir. Usted se deja seducir, que ya es parte de su vida. La prostitución, ¿cómo hace perder el alma de las personas? Más que dinero y familias, su alma está perdida totalmente. Claro, la palabra de Dios nos dice en Mateo 5, 27, 28, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón, solamente con pensar o desear. Es algo que sí, es una realidad, es una realidad. Nos quiere proteger de la seducción. Habla de las mujeres aquí. Habla sobre una infidelidad, porque dice el versículo 17 que olvidándose de su pacto con Dios, abandona al compañero de su juventud. Hay un abandono. Y con todo el respeto a todas las mujeres aquí, pero sí, hay mujeres engañadoras. Hay mujeres que les gusta engañar fácilmente. Y los hombres, pues fácilmente. Es tan fácil, ¿no? Cuidémonos. Y cuiden también, mujeres, de lo que es lo que está deseando. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. ¿Cuántos hombres idolatran a mujeres que ni siquiera les tienen en sus manos? Solamente necesita ver algo y con eso es suficiente. Pero hay mujeres que, claro, provocan esto, inducen esto.
¿Por qué? Porque no hay mujeres sabias, mucho menos hombres sabios. Por lo contrario, dice el Proverbios 31, 25, 31, como habla de una mujer sabia. Dice que se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Cuando habla, lo hace con sabiduría, cuando instruye, lo hace con amor. Está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio. Sus hijos se levantan y la felicitan. También su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Sean reconocidos sus logros y en las puertas de la ciudad sean alabadas sus obras. Hombres, jóvenes, enamórese de una mujer que está enamorada de Dios, que tiene a Dios en su vida, que teme a Dios. Dice aquí claramente, engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La belleza en algún momento se acaba. En un momento ya envejecemos, ya no somos los pintas de siempre. Esto se va a acabar en algún momento y va a seguir usted enamorado de la misma manera. Enamórese de lo que tiene en su corazón, que tenga a Dios en su vida, ante todas las cosas. Lo que nos demuestra pues de que la palabra de Dios es la única fuente en donde usted puede encontrar la sabiduría. Es la palabra de Dios misma. Y es como la semilla de esa semillita que habla de la fe, ¿no? Que dice que es chiquita y reposa en su corazón. Y luego, al regarla, se hace un árbol frondoso, dice la palabra de Dios. Es grande y produce muchos frutos. Eso es el conocimiento y la verdad de la sabiduría de Dios. Y quisiera topar un punto muy interesante y que aún de pronto a algunas personas incomoda. Y habíamos hablado un poco con el pastor Enriquito, porque no hago con la IA de pronto la prédica, hago con el pastor Enrique. Y conversábamos sobre este tema. Estamos hablando del hombre perverso y de la mujer que engaña. ¿A dónde nos lleva? A la juventud, noviazgo. O si usted piensa casarse, usted está pretendiendo con alguien. Mire, le quiero comentar algunas anécdotas interesantes. Un grupo de chicos de una iglesia dicen, bueno, parece que aquí en la iglesia se han quedado los feitos. Como dijo el pastor hace unos cultos, ¿no? Dios como que se ha olvidado de nuestra iglesia. Y entonces, ¿qué pasa a ellos? ¿Qué hacen? ¿Qué idea, no? ¿Sabia o no? Vamos de tour por varias iglesias. Vamos a conocer a nuestro príncipe azul y a nuestra princesa encantada. Y lo que pasa es que ellos se toparon con la sorpresa que salieron más asustados que con pareja, porque se dieron cuenta de doctrinas falsas. Salieron trasquilados, creo. ¿Por qué? Porque esa no es la manera, joven. No haga fuerza o no haga presión en donde no debe haberlo. Siga la voluntad de Dios. ¿Por qué se acelera? ¿Por qué van en búsqueda de algo que no lo van a conseguir porque son lindos, guapos, tiernos? Siga la voluntad de Dios. Espere en Cristo. Espere la voluntad de Dios. Hay otro caso que se daba. Una chica conociendo a un chico. ¿Qué tal? ¿Cómo te va en tu vida? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Sí, creciendo, sirviendo. ¿Y qué tal el área sentimental? Pues ahí vamos. Estoy conociendo a un chico muy detallista, regalos, chocolates, flores, todo, color de rosa. Pero dice, hay algo, es que yo no estoy segura, no estoy todavía como preparada, pero la sorpresa es que el chico ya habló con mi familia. ¿Y qué tiempo te estás conociendo? Creo que no son ni 3 meses. Y ahí es que los chicos, los hombres, sacan esto. El as bajo la manga. Tengo que hacerme a la familia. Yo me gano a la familia. Y causamos esa presión a la familia y a la chica. Porque literalmente la chica me dice,
no sé cómo sacarme ese chico de encima ahora. No sé qué hacer. No puedo fallar ni a mi familia, ni al chico. Qué pena. No, mi hija mayor no está aquí a buena hora, porque sí, si de pronto a mí se me presenta este caso, y un chico dijera, bueno, Rubén, ¿sabes qué? Estoy interesado en tu hija. Quiero algo serio. La palabra clave de jóvenes, ¿no? Quiero algo serio. Digo, bueno, yo diría esto, con sabiduría, tratando de tener sabiduría. Bueno, si quieres algo serio con mi hija, qué bueno. Pero yo le diría, ¿tú has tomado en serio a Dios? Primero, para tomar en serio algo con mi hija. ¿Amas más a Dios que a mi hija? ¿Te has comprometido en la iglesia para que ahora en meses digas que quieres algo serio? Si yo compruebo de que está viniendo a la iglesia solo por mi hija, yo le diría, busca de Dios primero. Reconcíliate con Dios. Yo tengo por experiencia, y esto es algo que va para los papitos también, es que en mi etapa de noviazgo, yo tuve un año en visitarle a mi esposita que hoy fue mi novia y hoy es mi esposa. Un año estuve visitándole a la casa, en la vereda de su puerta. Un año, como amigos. Después de un año decidimos ser novios. Pasaron 3 años en donde estaba sentado en la vereda de su casa, conociéndonos. Pasaron esos 3 años y recién los papás como que me dijeron, venga, tómese un cafecito. Recién vinieron como a decir, ¿y quién es? ¿Qué pretende usted? ¿Cómo va? Bueno, y así pasaron 3 años y medio más. 3 años y medio más. En total serían 7 años y medio en donde yo tuve este proceso de conocer a una persona. Tiempo récord ahora, que papitos abren la puerta de su casa, de su corazón y todo. En meses ya estás comiendo y otros hasta duermen en su casa. Es increíble. Cuán sabios somos, jóvenes. Estamos utilizando bien la sabiduría de Dios. Papás, papitos, mamitas, ¿qué estamos permitiendo en nuestros hogares? Permitamos que Dios obre en el corazón de nuestros hijos primero. Yo diría esto, si a mí me pasaría como padre, yo diría y lo confrontaría en realidad, porque yo quiero y desde ya oro por mis hijas. Atrás tenemos una cajita donde las madres que oran dicen, ponga aquí su pedido, porque este ministerio de madres que oran por sus hijos, oran por mis hijas. Y no es cuestión de emociones aquí, sino de convicciones, como el caso de la chica que les cuento. Claro, te estás conociendo, pero no estoy preparada, no sé cómo sacármelo de encima. Y esta chica hoy se hizo al hombre, el cual decía venir a la iglesia y todo, le desubicó totalmente, porque nunca fue cristiano, solamente venía por ella. Y ella ya no se sabe nada de ella, porque sintió esa presión. Primero conozca a Cristo, mi querido joven. Tú tienes que conocer primero a Cristo para poder amar a otra persona. No pretendas hacer lo contrario. Bien dice la palabra, Mateo 6:33. Primero buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidura. Pero muchos jóvenes quieren primero que Dios les añade la novia de sus sueños, se aceleran y después quedan vacíos. Por eso es que debemos cuidarnos. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo, hombres? Y hay una característica que usted tiene que tomar en cuenta en un hombre temeroso de Dios. Si este hombre o este chico le habla más del fútbol, le habla más de comida, le habla más de motos, de carros, le habla de todo y menos de Dios, no es el indicado. Porque debemos ser cristianos cristocéntricos, en donde Cristo sea el centro de nuestra vida, y eso se llama sabiduría. Sepa qué hacer y sepa quién escoger. No viva de las emociones, viva de su convicción en Cristo. Eso es lo que nos lleva a entender que la sabiduría nos hace esperar prudentemente, jóvenes,
y papitos también, sean prudentes. La sabiduría nos hace esperar prudentemente el tiempo oportuno y apropiado para formar una relación sana y completa con la compañera o el compañero de nuestra juventud. Sea sabio, no se acelere, espere la voluntad de Dios. Vele por una mujer, un hombre que le acompañe en las buenas y en las malas, no solamente por momentos, en la enfermedad, que le acompañe en todo momento, que pueda decir, amo más a Dios que a ti. Esa persona es correcta. Ahí usted está actuando con sabiduría. En el versículo 20 al 22 nos resume todo lo que hemos hablado. Dios quiere transformar hombres y mujeres que viven en un caos, en desenfreno y perdición. Dios quiere formar hombres y mujeres rectos e íntegros que vivan atesorando su palabra, endulzando sus vidas, dando su cuidado y protección. Seamos sabios y no artificiales. Enamorémonos primeramente de Dios, que es la fuente eterna de la sabiduría, y no permitamos que nada nos distraiga ni seduzca, y más bien busquemos y pidamos sabiduría para de esta forma honrar el nombre de nuestro Señor. Nosotros honramos a Dios si buscamos sabiduría y actuamos de una forma coherente y no solamente por emociones. Vivamos esta sabiduría todos los días.